Vamos a toda esa gente que está pendiente de la transmisión en vivo a través de rcr750.com. Saludos también a la gente que nos ve en nuestro canal de YouTube, RCR750. Saludos a la gente que está pegada a la sintonía a través de la cuenta de Instagram y de Facebook de Daniel Lara Faría. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Bueno, un poco de pereza realmente. Para ser sincero, un poquito de pereza, pero La un pereza poquito. es un pecado capital. Totalmente. Sí, usted Al igual que la lujuria debería, si usted y es que un la buen gula. católico, si usted es un buen cristiano, debería sacudírsela, porque la pereza es un pecado capital. Sí, eso me, bueno, pero uno tiene su martirio personal. La ¿Cuál es tu vida del pecado? hombre, ¿Cuál es el pecado capital que a ti más te martiriza? ¿La pereza? no la lujuria. ¿La lujuria? No, Sí. ¿No crees tú? no. Oye, pero no me tires para la calle tan duro, ¿vale? Yo no te estoy tirando por la calle, yo estoy ¿Cuál diciendo es que el entre tuyo? los Pues, ¿cuál es el siete tuyo? pecados, ¿Cuál es el tuyo? el Ya una vez pecado que capital que a mí me lleva la gula por la vía de la amargura, la gula, evidentemente. Una persona que ha estado toda su vida peleando con su peso, por o supuesto que la el pecado. soberbia. La soberbia es un pecado capital. Yo Yo pensaba creo que que era una sí. virtud. Yo pensaba que era una virtud, ¡Ah! sí. Yo creo Yo que sí. pensaba que yo era un Vamos a virtuoso por buscar, ser vamos a hacer soberbio. un repaso, vamos a hacer un repaso a los pecados capitales. Vamos a ver. Googlea, porque eso es lo Vamos a tuyo. googlear los Googlea, pecados capitales. A ver. googlea Tenemos ahí. que los pecados capitales son, a ver, la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Yo creo que contra el que más combate la gente es la envidia. La envidia es un sentimiento tan arraigado en el ser humano que es complicado. Y yo digo que más que la ira o que la avaricia, en medio de un contexto donde todo el mundo quiere tener y donde todo el mundo se puede molestar. Pero a mí me parece, y más que la soberbia, yo creo que el pecado más complicado para la humanidad no es ni la gula, ni la lujuria, ni todo esto que no, sino la envidia. La gente tiende a envidiar. Incluso, fíjate tú, que la envidia es tan complicada de manejar, Daniel, que se atenúa y se trata de revestir de un ropaje sano cuando uno quiere incluso admitir que uno está envidioso. ¿Cuál es el famoso dicho aquel que dice la gente cuando tú haces algo bien y entonces te dicen, ay, te tengo envidia, pero de la sana? No, no hay envidia sana. La envidia es un pecado, O sea, tú le tienes, de los pecados capitales, al que más le tienes miedo es a la envidia. no a la lujuria. Le tienes miedo a la lujuria. Claro, porque uno desea, aunque no concrete, uno desea. El pecado de la carne, porque es débil. Yo creo que sí. El de la gula ha sido para mí el pecado capital que más me ha atormentado en mi vida. Y si pudiese tenerle miedo o temor a anidar algún sentimiento, yo diría que sí, que la soberbia y la envidia son sentimientos que de alguna manera causan problemas. No le temo a caer en la avaricia porque nunca he sufrido de eso. Y con respecto a la ira, no me descontrola porque creo que el gran problema de la ira está en que puede ser malo, puede ser mala una expresión de ira, pero hay una cosa para mí que es peor que la expresión de la ira, que es la ira contenida. Eso puede matar a una persona, ¿viste? Una persona que anda por allá aguantando arrechera, bueno, A mí me pasa. eso es terrible, eso es terrible. Yo nunca olvido. Como yo no soy peleón, pero a mí me dan ataques de ira. Tú sabes que me dan ataques de ira. Yo tenía un vecino que vivía en un piso bajo frente a la cancha deportiva del edificio. Y le partían con pelotazos, le partieron el vidrio de la ventana. Pa. El señor cambió el vidrio. Y al tiempo, pa, se lo volvieron a romper. Y al señor le volvieron a romper el vidrio. Y el señor va a cambiar el vidrio. Y bueno, manda a reparar el vidrio, pues. Y cuando el señor está montando la ventana nueva, montándola, se la volvieron a partir. Y al señor le dio un infarto. Un señor Claro. al cual jamás murió. Infarto fulminante. Un señor al cual jamás se le había escuchado pegar un grito.
Y yo recuerdo eso porque después en ese apartamento se mudó una tía mía. Y ocurrió que a pesar de que el apartamento tenía reja, se metían las pelotas. Caían en la sala. Entonces en una de esas, mi tío salió con la pelota molestísimo a llevarlo a la cancha, a quejarse y tal cosa. Y mi abuela, mujer sabia que conocía, mi abuela siempre decía, yo fui nosotros fuimos la quinta familia, yo fui la quinta persona en llegar a este edificio. Fui la quinta persona en llegar a este bloque. Entonces ella tenía como que conocía todas las historias, toda la gente que llegó y tal. Yo mi abuela le dijo a mi tía, mira, ponle una malla metálica a esa ventana. Porque ahí vivió un señor, no el que vivía antes, pero ahí vivió un señor que se murió poniendo el vidrio nuevo porque se lo rompieron. De Que un a cada infarto. rato rompían el vidrio. Que no le vaya a pasar lo mismo. Entonces pone una malla metálica. Y en efecto, y yo estuve en esa sala más de una ocasión, ya con la malla metálica puesta y sonaban aquellos pelotazos. ¡Pah! Te asustaba, pero la pelota no entraba ni te reventaba el vidrio. Entonces la ira contenida es una cosa puede ser una cosa sumamente peligrosa. Fíjate que la pelota, La Daniel, el episodio, la ira desatada, sí, claro. Pero la ira contenida, o sea, la ira para donde se destapen, amigos, causa problemas. el episodio de la pelota rompiendo la ventana o pasando el patio o lo que sea, pegándole al vecino, es la escena clásica por la que Mr. Wilson le tiene arrechera a Daniel el Travieso. O sea, Mr. Wilson, que es un cascarrabias, es un hombre además de avanzada edad ya, que vive con su señora ahí, bueno, y ya están jubilados los dos y tal. Fundamentalmente detesta a Daniel el Travieso porque Daniel el Travieso vive lanzando, creo que Daniel el Travieso jugaba béisbol, era béisbol el que jugaba, algo así. Entonces, se le iba la pelota para la casa y le partía los vidrios de la casa. Se le metí, una vez le pegó un pelotazo. O sea, esa es la rabia contenida que tiene Mr. Wilson. Ahora, Me yo quiero acabo. saber, esa película en inglés, ¿cómo se llamaba? Porque le pusieron Daniel el Travieso en español y Ya lo vamos a buscar. eso me causó mi problema toda mi vida. Sí, porque se parece mucho Daniel el Travieso. Todavía me siguen llamando, ay, Daniel el Travieso, pero una cosa que uno no se puede llamar Daniel porque entonces lo encasquetan a uno que uno que es travieso. Pero fíjate, dentro de todo eso, bueno, hay una película, ¿no? Seven, la película Seven, con Morgan Freeman y Brad Pitt, un asesino serial que mataba gente en escenas para glorificar cada uno de los pecados capitales. Extraordinaria película esa. Pero tú sabes que hay uno, en estos días en Se estos días llama no, Dennis, disculpa Daniel, se llama Dennis, ni siquiera es Daniel. En inglés, a Daniel es Dennis la amenaza, de Menéis. o sea, imagínate. O sea, es La Denis. amenaza, ese eres tú, Daniel la amenaza. Vinieron y me jodieron a mí que Daniel es travieso. ¿Te das cuenta? A mí, Daniel me decía, ay, Daniel es travieso. O los más entrados en años eran capaces de llamarme Daniel Boone. ¿Cuál es Daniel Boone? Oh, amigo, cuando yo averigué eso, yo dije, no, pero qué gente tan vieja. Se le cayó la Y cédula. ya durante poco tiempo sí me llegaron a llamar Daniel San. Daniel Mi- San, claro, por Karate Kid, ¿no? por Karate Kid. Si eres Pero igualito. fíjate tú, hay sobre la ira y sobre la envidia y todas esas cosas, ¿no? De ahí surge mucho, el fanatismo se alimenta mucho de esos dos pecados, de la soberbia, de la ira y de la envidia. Tú sabes que hay muchas películas, lamentablemente no en Venezuela, ¿no? Pero que debería haber más. Hay muy pocas. Pero hay en el cine de los Estados Unidos, sobre todo, mucha película sobre el béisbol, sobre el deporte, sobre el béisbol. Una de mis favoritas, que no es una comedia, sino un drama, ya eso es complicado, es The Fan, Ujú. El Fanático, protagonizada Robert De Niro. por Robert De Niro. Oye, qué gran película, ¿no? Wesley Snipes, ¿no? Es el jugador. Wesley Snipes y Robert De Niro. Que Jugador de los Gigantes de San Francisco. te deja claro lo que es un fanático. Y tú sabes que el fanático es fanático para todo, ¿no? O Sí. sea, el que es fanático político es fanático para todo. Yo estaba leyendo, me estaba empapando porque yo no soy de fútbol, no soy futbolero, pero estoy siempre al tanto
de la actualidad española. Y a mí me está llamando muchísimo la atención este fenómeno que se está presentando en España en contra del jugador brasileño Vinicius Junior, que es un brasileño que además de eso es negro. Ujú. Pero sobre todo lo de ser brasileño y de ser negro, es un extraordinario jugador. Joven y tiene algo aunque tú no lo creas, llama mucho la envidia, ¿no? Yo creo que una de las cosas más envidiadas es esa, el encanto personal. O sea, no es que sea bonito, porque Es no tiene que ver una carismático, cosa eso con sí. ni siquiera carisma, no es carisma lo que me refiero, es encanto personal, chispa. Es una cosa que tú terminas diciendo, coño, pero, o sea, el tipo es, oye, el tipo tiene todo para ser una estrella. Ujú. Desde el punto de vista deportivo estoy hablando, no desde el punto de vista físico, ni como hombre, ni sexual. No, 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 no. El muchacho tiene todo para ser una estrella. Porque, o sea, tú lo ves dinámico y tal. Entonces tú dices, oye, es como el caso de Robert Acuña Jr. Acuña Jr., en estos días lo veo robándose una base, ¿vale? Y yo digo, coño, pero qué impresionante este pana de esa forma instintiva de jugar béisbol, que no es la estrategia, no, es el instinto. El bicho dice, me la puedo robar y me la robo. Claro. Y entonces la estrategia era ponerlo en segunda, pero el tipo llegó a tercera. Entonces tú dices, oye, el tipo tiene un encanto personal. O sea, y Acuña bonito no es. Pero tampoco es feo, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la cosa que tú dices. Oye, que es imposible no admirarlo, no sé, no decir, coño, pero es que el tipo es bueno, ¿vale? Entonces yo vi un evento que ocurrió en el estadio del Mestalla. Por cierto, yo estuve en Valencia. Cuando estuve en Valencia me quedé ahí frente al Mestalla. Y, oye, ves cómo hay ese evento terrible de gritarle mono y de hacer el ruido de los monos y el insulto racista y todo aquello. Pero me sorprende dos cosas. Número uno, que no se haya suspendido el juego. Ese juego debe haberse suspendido. Pero lo segundo que me llama la atención es cómo se está haciendo un inmenso esfuerzo en España por parte de comunicadores, de gente del deporte, de fanáticos de todos los equipos, decir, no, no, pero es que España no es un país racista. Entonces, yo digo, ¿cómo que no es un país racista? Y entonces, ¿por qué grito? No, y entonces hoy escuché una explicación de alguien en un extenso artículo muy bueno, un análisis muy bueno sobre la actuación arbitral y por qué los árbitros no actuaron y cuál es el protocolo vigente de la FIFA para estos casos. Estoy diciendo que me puse a leer sobre el asunto, porque cuál es el protocolo de la FIFA, qué dice la FIFA, qué dice la ley, qué dice la liga, etcétera. Y había un analista que decía, no, el hecho de que haya racismo en los estadios no quiere decir que haya racismo en España. Y yo decía, ¿y dónde están los estadios? Los estadios están en España. O sea, si hay racismo en un estadio de España, es porque en España hay racismo. O sea, no, o sea, ¿por qué buscar Dios por los rincones? Y entonces la cosa sería muy sencilla. El muchacho, tú le podrías gritar cualquier cosa. Le podrías gritar extranjero, le podrías gritar brasileño, le podrías gritar evangélico, le podrías gritar forastero, le podrías gritar madridista, pero le gritas mono. O sea, es por ahí donde lo infama. Y entonces no, porque es que en Hispanoamérica también se ven eventos. Sí, en Argentina, los cánticos de los ultras insultan llamándole a alguien paraguayo o boliviano. Porque ¿Verdad? paraguayo, sí señor, porque paraguayo y boliviano son los migrantes que por necesidad llegan a la Argentina y normalmente viven en condiciones de pobreza, de marginalidad, y son los que hacen los trabajos más complejos, lo que hacen todos los inmigrantes en todos los países del mundo. Claro. Entonces, yo recuerdo un evento que hubo una vez donde los tipos gritaban usan el término paraguayo de una forma difamatoria, como en Venezuela se hacía con los colombianos. Eso te iba a decir. Como en Eso te iba a decir. Venezuela se hacía con los colombianos. Por eso es que fue tan delicado el tema de que Maduro haya nacido en Colombia. No, Daniel, y aquí Porque con el decirle a alguien, ese ecuatoriano es y el el peruano, colombiano ese, eso, no, cuidado, y ¿no? el ecuatoriano y el peruano llega al punto de ser generalizado, porque, claro, porque hay unos rasgos que remiten más a poblaciones indígenas, entonces se le decía en Venezuela cotorro, ¿te acuerdas? Eran no los cotorros, que de Pero yo hecho, creo que eso se lo decían ellos a sí mismos. bueno, te iba a decir, de hecho, no sé si será que lo adoptaron o ya lo traían como una forma de autodenominarse, porque recuerda que aquí cerca de la emisora, el club de los ecuatorianos
le llamaron a sí mismo ellos el Club de los Cotorros. Pero entonces el asunto está, y ya vamos a ir al corte, que lo que a mí me llama la atención es que se esté negando lo evidente. Porque si no son racistas, ¿por qué cuando tienes oportunidad de insultar, insultas en función de la raza? Es porque para ti la raza y la diferencia racial tiene una importancia, lo que te hace racista. Porque tú podrías haberle dicho extranjero, podrías haberle dicho brasileño desgraciado, tú podrías haberle dicho madridista putrefacto, tú podrías haberle dicho, qué sé yo, María Corinista. No, pero le dijiste negro. O sea, le dices mono, además. Que aparte de eso, yo quiero saber, a mí siempre me ha parecido particularmente ridículo decirle a un negro como forma de insulto mono, porque todos venimos de los monos, entonces Sí, todos eso sí es tenemos algo de verdad. mono. Entonces yo digo, ¿por qué? Menos en Colombia. ¿Tú sabías eso? Que en Colombia, cuando le dices a Mo- alguien mono, tú eres un Mono es mono. una mona es una catira, sí, yo. No, no, ¿No es? no. En Colombia, un mono es un blanco de cabello negro. Ah, Mono. yo pensé que eran blancos rubios. No, yo entiendo que no. Yo entiendo que Yo no, porque creo que son fíjate. rubios, ¿oíste? Creo que son rubios. No, amigo, porque fíjate que en Bueno, que Argentina, lo diga la audiencia. que lo diga la audiencia, que lo digan los colombianos presentes, porque en Argentina, ¿ok? Creo que es en Argentina donde se usa el término mono para, no estoy seguro, ahora me confundiste, ¿vale? No, no, lo que tú En dices Argentina, son los morochos, le dicen en Argentina morocho. se le dice morocho al blanco de cabello negro, Blanco de cabello negro. claro, y se le dice, y a lo que nosotros le decimos catire, es un rubio, en México se le dice güero, Güero. pero no estoy seguro ahora de lo de mono. Monos son rubios, dicen aquí, son rubios, me dicen. Monos son los rubios en Colombia, los monos. En Colombia un mono es un rubio. Ah, entonces imagínate, Claro. en Colombia un mono es un rubio. Entonces tú le dices, entonces los colombianos no entienden por qué a Vinicius le dicen mono. Pero que te das cuenta, o sea, de verdad que sí, Y te voy tenía a decir razón. algo. Yo estaba Einstein viendo tenía ayer, razón, ¿oíste? la Einstein televisión tenía razón. española está absolutamente, bueno, me imagino que todos los medios en España, conmocionados con, o sea, porque las posiciones en este momento básicamente apuntan a desmentir que la sociedad española en pleno es racista y que esto es un episodio aislado. Entonces, hay un debate que ya ha trascendido la cancha, el terreno de juego del fútbol. Ya en este momento en España hay una discusión amplia sobre el racismo que se está metiendo, hay que decirlo también, Daniel, en el contexto de las elecciones, porque hay elecciones en España este fin de semana. Hay elecciones locales este fin de No, semana. pero es que no se puede negar lo evidente. Oye, lo primero, si uno considera que es un problema lo que está pasando en los estadios, lo primero es determinar la naturaleza del problema. Y el problema es, ¿cuál? La violencia en el estadio, el problema es que hay racismo en la sociedad o las dos cosas a la vez juntas y creando problemas. Es un tema, pero más allá al corte. Voy a la Vamos con vuelta, te voy a hacer un comentario sobre el tema del racismo y cómo el racismo no es más que un mecanismo de defensa ante lo desconocido para mucha gente. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @Amarantas Catering. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hay quien podría pensar que el racismo es nada más una cosa exclusiva de blancos contra negros, pero no, hay episodios racistas contra asiáticos, hay episodios racistas de negros contra blancos, hay episodios racistas de negros contra lo que podríamos denominar desde el contexto de los Estados Unidos población hispana, es decir, todo lo que tiene que ver con la América hispana, de México hacia abajo. Hay racismo en Europa respecto de otro tipo de, digamos, de etnias o de grupos raciales. O sea, no es solamente un tema donde los blancos ven a el negro como algo distinto. Y la palabra es distinto, Daniel, porque en el fondo, cuando uno se hace la gran pregunta, creo yo, sobre por qué aparece el racismo en las sociedades, el racismo no es más que el reflejo de una desconfianza en los grupos que uno considera distintos al suyo. Es decir, en este caso, desde el punto de vista racial, porque estamos hablando, por supuesto, de la raza, no estamos hablando de clasismo, no estamos hablando de otro tipo de cosas, no estamos hablando de religiones, pero en el tema del grupo, que socialmente tú crees que te refuerza, lo que uno llama el endogrupo, refuerza tu naturaleza propia, el racismo aparece como respuesta o como mecanismo de defensa de gente que no logra asimilar las interacciones sociales con el que tiene un color de piel distinta, que puede ser negra, puede ser amarilla, puede ser marrón, puede ser cual sea. ¿Qué ocurre? Que este es el gran tema, Daniel, de este tiempo, porque cuando tú sales del tema racial y te montas en el tema social, en el tema de clases, que está exacerbado, por ejemplo, en la India, donde ya no son clases sino castas. Cuando te vas al tema cultural, que es más amplio todavía, que es el gran problema de Europa en este momento, más allá de repeler por ese reforzamiento del endogrupo a los colores de piel, lo que se repelen en ciertas partes de Europa en este momento no son netamente los colores de piel, sino las prácticas culturales que traen esos colores de piel debajo, que son en muchos casos o están apalancadas en muchos casos con el fenómeno religioso también. Es cuando aparece este reforzamiento, es cuando aparecen estas cosas. Eso al final, algún sociólogo podría decirte que no es más que una reacción frente a la alteridad. Es Eso decir, mismo, frente al distinto, frente al diferente. Porque cuando tú te pones a ver, por ejemplo, no es lo mismo el antisemitismo en Alemania, ¿okay?, que el antisemitismo en Argentina. No es lo mismo el temor al árabe o el odio al árabe o el desprecio al musulmán en España que en el resto de Europa. Porque recuerda que España tiene una historia donde la invasión de los musulmanes, la invasión del Islam al territorio español forma parte y la expulsión de los mismos, la guerra de independencia española se libró en contra de la presencia árabe. Y eso, por supuesto, eso queda en la historia de ese país y eso permea además hacia Hispanoamérica. E inclusive lo puedes ver hasta en los nombres. ¿Qué es sino una herencia de aquel orgullo por haber derrotado a los moros? ¿Qué es sino una muestra de orgullo la existencia del apellido Matamoros? Matamoros, ¿verdad? O sea, ¿qué significa Matamoros? O sea, que el que se fue, bueno, ese era un tipo que era el fundador de la familia, era un tipo que fue a la guerra contra los moros y fue el que más mató. Entonces el Matamoros. Un cruzado, pues, un cruzado. No un cruzado, porque no se trata de las cruzadas, se trata del combate en territorio español para expulsar a los moros, para acabar con el califato de Granada y con toda aquella cosa y la expulsión de Boabdil, etcétera, etcétera. Y además de eso, quedan cosas, ¿no?, en la cultura. Queda el ejemplo de Boabdil como materialización o como representación del cobarde. Ok. Boabdil fue el último califa, ¿no?, de Granada. Y es de donde sale la frase, que muchos dicen que es apócrifa, pero es la representación de que cuando Boabdil pierde
sea, de que es derrotado, se tiene que ir con sus huestes, tiene que largarse de Granada, ciudad en la que él nació. Él había nacido en Granada, él era granadino, o sea, él no era un invasor, él había nacido allí. Y que cuando se va, dice la leyenda que al estar en lo alto y voltear a ver por última vez la ciudad que lo vio nacer, no aguantó y se puso a llorar. Y que su mamá le dijo, no llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Es decir, eso que, o sea, Boabdil queda inclusive como la representación, y eso se cree que eso es falso, pero quedó en la cultura. De ahí es donde viene esa frase, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Defender como hombre. Y entonces eso se le atribuyen a ese momento, ¿no? Por cierto, fue una frase que luego intentaron utilizar durante el Mayo francés en distintas partes del mundo, y entonces salieron las feministas a decir que eso era una forma de ofender a la mujer, porque los hombres también lloran. Entonces, ahí es donde está todo eso. ¿Por qué a mí y a la gente como yo, los españoles, los conquistadores, pero los españoles, fundamentalmente, los españoles, los conquistaron, ¿por qué nos llaman morenos? ¿Por qué? Porque tenemos un color como si fuéramos moros. Daniel, ¿tú crees que yo había caído en eso? Yo no había caído en eso. ¿Y por qué a los gitanos se les dice gitanos? ¿Por qué? Porque originalmente el pueblo gitano viene de una gran migración que hubo producto de una persecución religiosa en Egipto. Y originalmente se le decía egiptanos. Y se fue degenerando y quedaron como gitanos o gypsies. Gitano, como un diminutivo, gypsies. O gypsies, como se le dice en inglés. Y entonces, ¿qué es lo que hay con eso? Fíjate en italiano se le dice zíngaro. Zíngaro, claro, pero porque viene de la palabra, de la palabra respectiva. Pero es que hay además toda una serie de cuestionamientos con respecto a lo que es un gitano, o sea, a lo que significa ser gitano, y hay un estigma sobre ello. Entonces es como que el que es distinto, o sea, lo que pasa es que cada sociedad tiene a sus otros, ¿no? Claro. Entonces, ¿quiénes son los otros? Por ejemplo, en un país donde todo el mundo es negro. Bueno, ahí entonces vamos a lo que nos decían varios por aquí en los comentarios. Vámonos a Ruanda. En Ruanda todo el mundo era negro, pero los Hutus y los Tutsis, bueno, hubo una masacre de 800,000 personas al final por un tema de diferencia étnica. Es un tema de manejar la otredad, como dices tú. Fíjate tú que en la época medieval, todo aquel que no estaba inscrito bajo lo que era pues el sistema feudal, que básicamente tenía un modo de producción, un modo de habitar, un modo de casarse, o sea, era una vida cuadriculada. Y por cierto, Daniel, todo eso estaba claramente delimitado a veces con muros. O sea, era la sociedad amurallada. Yo creo que ahí nace buena parte de la sociedad amurallada, que luego serán las ciudades, ¿no? Bueno, eso viene de antes, por supuesto. Tendríamos que empezar en la antigua Grecia, la antigua Roma. Pero eso estamos hablando de la época feudal. ¿Cómo se le decía a todo aquel que llegaba y osaba transgredir el límite de la muralla? Un bárbaro. Podría venir de donde viniese, pero el temor era al bárbaro, que el bárbaro podía ser Atila el Uno, o el bárbaro podía ser, no sé, un mexicano. Había un estigma, porque inclusive la palabra bárbaro quedó ya, el uso cuando tú dices que alguien es un bárbaro, es un desarrapado ahí. Normalmente claro, pero las tribus bárbaras, las distintas, también quedaron marcadas. Por ejemplo, los vándalos. Los asaltacaminos, por ejemplo. No, pero la tribu de los vándalos, bueno, esos son los vándalos. Los vándalos es una tribu, dices tú. Claro, era una tribu bárbara, los vándalos. Y quedó un vándalo, es un delincuente. Irrecuperable. Un chavista. Vamos al corte, ya venimos con más. con la tribu, pero no es la tribu de David, es la de Diosdado y la de Maduro. Bueno, la que tú quieras, pero vándalos son. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras.
Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos, Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Comentarios muchos y variados, pero está en particular, esta confesión que hace Nakari. Yo sí soy racista y no lo niego. Odio a la raza humana y eso sí, no discrimino. Qué gran comentario, amiga. Mira, tú sabes que hay gente que dice que ya prefiere los perros, los gatos, porque ya detestan a la raza humana. Eso Bueno, eso es está, muy viejo eso también. está, eso Aquí está nos tomando, dice, eso está aquí tomando agua. dice Domingo Padrón. Y pregunto, el tema del racismo más bien no es falta de madurez de la sociedad, porque en Venezuela muchos negros le hacían bullying a los blancos, o quien no tuvo un amigo negro que le decía a uno que la playa era gratis, o que uno iba a hacer cortocircuito con el sol. Eso es verdad. Y en los Pero Estados Unidos tú también lo se ve. puedes decir, tú lo dices por experiencia propia. Yo lo asevero así. Yo lo asevero así. Eso, y en los Aquí Estados no Unidos es dice más fuerte, Daniel. En los Estados Unidos, esto es lo que no se cuenta, es el lado B, Daniel, del relato de Black Lives Matter. O sea, no hay un relato que te hable de que en Estados Unidos el racismo existe, está muy arraigado, tiene un origen incluso económico histórico en lo que representó el sistema de producción esclavista de los Estados Unidos y lo que significó además la guerra de secesión hace más de 200 años, pero que además ese racismo no es de una sola vía, es bidireccional. Las poblaciones negras en los Estados Unidos son muy celosas de su endogrupo, de lo que yo hablaba al principio. Y en esa celosía del endogrupo, bueno, hay toda una cantidad de desarrollo de productos culturales y todo lo demás, donde el blanco es el ridículo, el blanco es, hablando del mono, que el mono además tiene una figura que tiene que ver con lo caricaturesco, así puede plantearse, ¿no? Fíjate, a Cipriano Castro lo caricaturizaban como un mono en aquellas eran como unas caricaturas que hacían como unos pasquines que aparecieron al principio del siglo XX en Venezuela. El mono es una figura caricaturesca porque hace gracias, más allá de que sea negro o no. Cipriano Castro no era de raza negra, pero el mono es como una figura que se quiere vender siempre como una figura graciosa, tosca, torpe, y en ese sentido el mono de este endogrupo, digámoslo así, que son las poblaciones negras en los Estados Unidos, son la gente blanca, no como yo soy un carajo oscuro en los Estados Unidos. Los Estados Unidos donde la población caucásica es auténticamente blanco leche, ¿no? Y eso ocurre mucho, eso no se cuenta, y eso pasa en los Estados Unidos. Bueno, pero fíjate que a mí me parece que inclusive muchas veces no se interpreta bien el asunto. Yo me doy, o sea, me doy cuenta que es lo que está ocurriendo en España con el tema del racismo. No. El hecho de que haya racismo en los estadios no quiere decir que los españoles sean racistas, como si no son españoles los que están haciendo los insultos racistas. No, decirle mono no es necesariamente una muestra de racismo. Bueno, si no lo fuesen, no le dirías mono, le dirías cualquier otra cosa. Pero fíjate tú, en el caso de los Estados Unidos, de la sociedad de los Estados Unidos, es que el tema va más allá del racismo y que las víctimas son los negros, que sí, por supuesto, son víctimas, pero es que son víctimas de un sistema que los discriminó, bueno, y la esclavitud, la segregación racial, eso no se puede negar. Pero es que además el tema está en que la sociedad de los Estados Unidos tiene unos graves problemas con respecto
a el ser distinto. Y eso causa problemas inclusive dentro de los mismos grupos raciales. Porque entonces, dentro de los mismos grupos raciales, fíjate tú, un gran problema que tenía Whitney Houston, ¿no? Que ayer hablábamos de las cantantes negras que a ti te gustan. Bueno, Whitney Houston tenía un grave... ¿Tú sabes que Whitney Houston era discriminada dentro de su raza? Porque se decía que la música que hacía Whitney Houston era música para blancos. Sí. Que ella no era una verdadera negra porque ella no estaba, ella era una negra que cantaba para los blancos, que cantaba Una música para los desplazada prácticamente. O sí, eso, racializada. Y eso fue uno de los grandes problemas que tuvo Whitney Houston a lo largo de su carrera musical, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que además de eso, dentro de la población negra de los Estados Unidos hay una discriminación dentro de la raza negra en función de la religión, porque hay negros musulmanes y hay negros cristianos, ya eso te lo lleva a otro nivel. Pero no digas tú dentro de la población blanca, cuando dentro de la misma población blanca se utilizan términos discriminatorios donde prácticamente los términos utilizados en la sociedad de castas venezolanas, de la Venezuela colonial, del blanco de orilla, el blanco criollo, el blanco peninsular, termina en una cuestión parecida cuando se habla de los rednecks. El campesino. Cuando se habla del white trash. Sí. Cuando se habla del WASP. Entonces, tú te das cuenta de que en realidad el problema no es el racismo contra los negros, ni el racismo de los negros contra los blancos, sino un problema grave de cómo entenderse, y esto ocurre normalmente en las sociedades que son un melting, que son una mezcla, ¿no? Donde no hay mezcla, las cosas explotan por otro lado. En este país, por ejemplo, aquí en Alemania, bueno, aquí no hay ni hablar de todo lo que había. ¿Quién era el enemigo aquí? Bueno, fueron los judíos en su momento, pero y hoy se ve algún enemigo. Bueno, fíjate, el Islam se ve como un problema, claro. Los extranjeros en general se ven como un problema, pero antes de eso, pero además de eso, ¿qué hay? O sea, ¿qué otra cosa hay? Bueno, las peleas, las cosas en regiones. Entonces normalmente hay un prejuicio y unos estigmas con respecto a todo aquel alemán que es del este y el alemán del oeste. Entonces se acusa al alemán del este de ser flojo, de ser perezoso, de no querer, de no trabajar igual, de no tener un nivel cultural alto. Acuérdate que el este era el antiguo comunismo, pero al mismo tiempo en el oeste se tiene a los bávaros, la gente de Bayern, de Bavaria, se le tiene como una gente distinta porque en efecto lo son, porque a diferencia del resto de Alemania, Bayern o la Bavaria es católica. Y al ser católicos, por supuesto, en un país mayoritariamente luterano, ellos son los distintos. Porque, o sea, su religión es otra en un país donde y una zona donde hubo guerra de religión y cosas horribles y donde el protestantismo arrancó aquí y eso y es una cosa que no ha terminado ni está muy lejana, porque fíjate que el primer papa alemán, ¿no? ¿De dónde era? Era de Bayern. O sea, estamos hablando de que es una cosa que se mantiene ahí vive, que es uno de los grandes problemas, inclusive dentro de regiones. Yo recuerdo una vez hablando con un joven de la región de Baden-Württemberg, que yo le decía, tú eres de Baden-Württemberg, y él me dijo, no, yo soy de Baden. Baden es Baden, Württemberg es Württemberg. Nosotros tenemos otro escudo, nosotros tenemos otro símbolo, nosotros tenemos otros colores. Entonces no somos lo mismo, lo que pasa es que administrativamente, entonces tú te das cuenta de que si una persona joven es capaz de molestarse cuando tú le dices, tú eres de Baden-Württemberg, y hacer esa distinción, tú te das cuenta que hay unos asuntos allí. Entonces, mira, al final termina siendo una gran discusión. Por ahí alguien me decía que el tema de los moros, ¿no? Claro, es que se le decía a los provenientes de la otra orilla del Mediterráneo, sobre todo a los del norte de África, se les llamaba moros por distintas cosas. Y en tal sentido, es evidente que cuando los españoles llegan a América y con todo el fenómeno que se vive después del mestizaje y todo lo demás, la manera de
de denominar a la gente en función de lo que se le asemejaba. Y como ellos pensaban que estaban navegando para encontrar la India, al llegar al territorio las llaman las Indias y por ende a sus pobladores los indios. Y cuando empieza a producirse el tema del mestizaje, a los que no eran negros, sino que eran mestizos y tenían un color, ¿qué color es? Bueno, trigueño, porque son como el trigo, como el color del trigo, como dorados. Pero no, es moreno, es decir, es como moro, es como el color de los moros. Y fíjate que está el otro término, cuando se habla de el término moruno, ¿no? Que se utiliza mucho inclusive en el Caribe. Sí, porque en el Caribe se utilizaba mucho la palabra, el término moruno para referirse a determinadas cosas en los ritmos musicales. Entonces hay por ahí la rumba moruna, la fantasía moruna de Billo Caracas Hoy, que es... ¿Dónde usan lo moruno? Los morunos lo usan en algo que tiene dejos gitanos y entonces ahí terminas asimilando el gitano es un moreno, pero no es moreno como los de América, es que es moruno porque el bicho viene como de los moros, pero al mismo tiempo no lo es. Entonces, todas esas cosas terminan convirtiéndose en un pasticho gigantesco que nosotros empezamos aquí en este programa hablando de fútbol y mira para dónde vamos. ¿Por qué? Porque entonces el asunto ¿dónde está? Fíjate que en Venezuela ¿alguna vez ha habido un insulto racial que obliga a suspender un juego en Venezuela? No, porque en Venezuela yo creo que la única frase que dejó para la posteridad Luis Beltrán Prieto Figueroa fue aquella donde le preguntaron a él si él consideraba que había llegado el tiempo para que un negro fuese presidente, porque Prieto Figueroa era el negro Prieto. Entonces él dijo que eso de la raza en Venezuela no era importante porque en Venezuela el que no tiraba flecha tocaba tambor. Buena frase, buena frase. ¿Por qué? Porque bueno, una sociedad completa y absolutamente mestiza, donde inclusive hasta del propio Bolívar últimamente se está discutiendo la revisión de su árbol genealógico, la posible existencia de algún tipo de elemento racial no blanco en el que se puede... De hecho, creo que han usado hasta la inteligencia artificial y sale un Bolívar por ahí un poco más moreno, ¿no? No, bueno, ese es el Bolívar Sambo ese que usted... No, yo no me refiero a eso, yo me refiero a algo que no es en Venezuela, sino en el linaje Bolívar, hacia arriba, donde se habla inclusive de alguna presencia o de moros o inclusive de sefarditas. Es algo que se ha discutido mucho y que está en boga últimamente, pero bueno, hay tantas cosas. Vamos al corte y ya venimos con más, Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández,
solo por RCR 750 AM. Daniel, Bien, quiero mandarle un saludo especial a un gran amigo, Luis Aponte. Luis estudió conmigo en la Simón Bolívar, en el posgrado de Ciencias Políticas, está fuera del país, estaba haciendo un posgrado en Chile y creo que su mamá, que nos escucha siempre también, me está notificando que ya ha defendido la tesis de posgrado que estaba haciendo en Chile. Yo no sé si estaba haciendo otra maestría o un doctorado incluso allá en Chile. Un gran abrazo a Luis, a su madre y felicidades por este nuevo éxito académico. Qué bueno. hay algunos comentarios aquí. Pero Pablo nos dice, las diferentes religiones podrían estar entre las razones por las cuales las sociedades se excluyen unos y otros. Aquí dice Alejandro, ahora a la gente blanca se les llama mediterráneos, como los italianos del sur, ¿no? O caucásicos. O sea, una cosa que no sé. Aquí, bueno, hay una discusión sobre el origen de la palabra moreno y sobre el origen de los gitanos. Y el tema de los gitanos es que yo no estoy diciendo de dónde son, yo estoy diciendo de dónde viene el término. ¿Okay? El término gitano viene de la creencia en España de que ese pueblo al llegar allí a España venía proveniente de unas persecuciones que habían en Egipto y por eso los llamaban egiptanos, cosa que luego se quedó y se deformó y terminó en gitanos. Eso fue lo que dije. Tiene Con sentido. respecto a los moros, me escribe alguien aquí, de cual no tengo por qué dudar, que, y de hecho no está, no contradice lo que yo había dicho. Decía que, la gente proveniente del norte de África que llegaba a la otra orilla del Mediterráneo se les llamaba moros. Y me indica aquí una persona que se le llamaba moros a los provenientes de Mauritania. En efecto, Mauritania en el norte de África y en toda la zona donde se encuentran hoy. En efecto, Mauritania, Argelia, Marruecos y Túnez, ¿no? También. Blas Renault, siempre pendiente por aquí, aunque a veces se jubila, nos hace siempre unas precisiones sobre las fuentes que se pueden consultar para hablar del asunto. Me dice Blas Renault que hay una antropóloga venezolana muy buena llamada Berta Pérez que ha escrito muy buenos artículos sobre las formas de discriminación que no segregación en Venezuela. Y además de eso me indica que hay un libro de una antropóloga estadounidense que se llama Café con leche. Café con leche, raza, clase e imagen nacional en Venezuela. Se llama Winthrop Wright. Oye, pero qué nombre tan complicado. Winthrop Wright. Que fue publicado en el año 1990. Dice que es un muy buen libro. Blas Renault, deberías traducirlo al castellano y republicarlo y mandármelo en PDF. Súbelo en script. Mira, María Maxey, el ser humano esencialmente es tribal en las costumbres, en la profesión, en las ideas, en la religión incluso. Lo importante es reconocerlo y además corregirlo. A ver, ¿qué dice por acá? Edgardo Piñangos, mis panas, vivo en Uruguay e hice acá una especialización en demografía. Acá el 90% de la población es de ascendente europeo, 9% tiene ascendencia afroamericana y 1% de aborígenes. No existe racismo en Uruguay, pero sí un clasismo bien heavy. Bueno, tú has estado en Uruguay, ¿no, Daniel? Yo estuve en Uruguay, en Montevideo, bello país, y sin duda alguna Uruguay tiene, bueno, ellos lo llaman, ellos muchas veces dicen de Uruguay el paisito, ¿no? Refiriéndose de forma cariñosa. Pero es que el gran problema está allá en los países del sur, está en la migración que llega y la migración que llega a Argentina, a Chile, a Uruguay, es normalmente migración de gente con problemas económicos provenientes tradicionalmente de Bolivia y de Paraguay. Últimamente, evidentemente, de venezolanos y por algún fenómeno particular que se puede investigar y alguien que conozca el tema podrá hacerlo, de haitianos, que sobre todo en Chile hay una presencia de comunidades haitianas en condiciones de marginalidad en Chile, que bueno, que ya generan tantos problemas como puede generarlo la presencia de venezolanos también marginalizados, muchos de ellos, aunque no todos. Pero fíjate tú, cuando nos vamos, otra vez volvemos al tema racial.
cuando va al tema de la discriminación en función de lo que se tiene en cada sociedad. República Dominicana. O sea, en República Dominicana el tema de los haitianos, no te puedo yo ni contar lo que eso significa. O sea, el tema del miedo a los haitianos y de la representación del haitiano como depositario de cosas malas, de cosas negativas y de cosas infames para la sociedad, es una Daniel, cosa porque volvemos al punto de inicio de este programa. Es la otredad y además es la amenaza al muro que virtual o imaginariamente yo he tendido para reforzar a mi endogrupo. O sea, el haitiano, al tener la isla de la Española, ¿no? Es como se llama originalmente esta porción de territorio. Una mitad, bueno, quizá no es porcentualmente desde el punto de vista de los metros cuadrados exacto, pero tener una mitad Haití y la otra mitad República Dominicana, entonces los dominicanos que tienen, obviamente, desde el punto de vista económico, un poquito más de desarrollo, se vuelven celosos de esto, de los beneficios que como sociedad tienen, y entonces dicen, ¿cuál es mi amenaza? El que tengo al lado. Y que además es un poquito, en teoría, más oscuro que yo, lo cual es tontería, porque en la población de República Dominicana hay mucha población afroamericana, ¿no? Entonces... Americana, no negros. No negros. Claro, esa es la otra cosa. Yo el término afro, fíjate en el caso particular de Venezuela, eso de los afrodescendientes. Yo reto a cualquiera de esos ridículos que utilicen el término afrodescendiente en Venezuela, que siendo negros me digan de qué tribu descienden. En el África, ¿no? Claro, porque si tú dices que tú eres afrodescendiente es porque tú tienes viva tu descendencia africana. Entonces, ¿de cuál es tu tribu? ¿De dónde llegaste? ¿Cuál es el idioma tuyo? O sea, ¿cuál es la religión? ¿Cuál es la deidad? O sea, ¿tú eres de dónde? ¿Tú eres Yoruba? ¿Tú eres Bantú? ¿Tú vienes del Cuerno? ¿Tú vienes del Subsahara? ¿Tú vienes del Yemen? ¿Tú vienes del Sudán? ¿Tú de dónde vienes? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que termina cayéndose en unos debates estériles con unas discusiones que no ocurren, donde por ninguna parte se niega la existencia de discriminación en Venezuela, ni la existencia inclusive de gente que sea racista. Pero de allí a decir que nosotros, no, bueno, los afro-venezolanos, no, pero ¿dónde está tu componente africano? Lo único que tú tienes de africano es el color de tu piel, pero el vínculo se perdió tan temprano como en el siglo XVIII. Cuando se paró la importación de negros a Venezuela, porque ya el tema de la necesidad de la importación de esclavos negros cesó por la simple y sencilla razón de que, número uno, el mestizaje creó tal masa de pardos aptos para el trabajo, simultáneamente a la existencia de a que se vino abajo la producción agropecuaria que requería alto número de mano de obra. Cuando se viene abajo, porque Venezuela dejó de ser un país intentando ser agropecuario, productor de café, productor de cacao, para pasar a ser un país comerciante que vive hasta el día de hoy del comercio y fundamentalmente del contrabando, que es nuestra actividad favorita. La actividad favorita en Venezuela, o sea, las grandes fortunas, eso me lo decía el profesor Daniel Laud, las grandes fortunas en Venezuela no provienen del trabajo de la tierra, provienen desde el comercio. Y los comerciantes terminan en la banca. Bueno, y la fortuna de Vicente Locuna viene ¿de qué? ¿De que el tipo era terrateniente? No. No, y vienen en tiempos modernos, cuando ya se cree el Estado-Nación Venezuela, o sea, el Estado moderno venezolano, fundamentalmente a partir de, podríamos decir, Gómez, viene fundamentalmente de la relación con el Estado. O sea, esas grandes fortunas tienen que ver con prebendas desde el Estado. De alguna manera, pero es que había fortunas previas, ¿no? A eso. Había fortunas previas a esa cuestión. ¿Y de dónde venían? Del comercio. Los grandes cacaos que eran, en realidad eran grandes terratenientes o grandes contrabandistas. Uh-huh. Hay una forma de responderlo. Lo cual es distinto, Daniel, lo cual es distinto. ¿Y tú sabes cuál es la forma Colombia. de responderlo? ¿Tú sabes cuál es la forma de responder eso? ¿Qué eran? ¿Eran grandes terratenientes o eran grandes contrabandistas? Hay una forma de responderlo. ¿Cuál era el gran enemigo que ellos tuvieron? La Casa Guipuzcoana. Era la que trató de poner orden en el tema al contrabando, no a la tenencia de la tierra. Entonces ahí hay una clave. Es la diferencia en Colombia, ¿no, Daniel? Que las grandes fortunas están asociadas a grandes extensiones de tierra,
Lo que pasa es que en Colombia tienes el problema que Colombia son 5 países en uno. Y entonces hay una parte del país donde las fortunas provienen indefectiblemente de la tenencia de la tierra y otra parte del país donde viene de determinada forma de producción y otra parte del país que viene de otro tipo de actividad. O sea, es una cosa, en Colombia la cosa es mucho más compleja, por eso es que es una economía tan diversa al final, ¿no? Y tan llamada a la diversificación. Fíjate que en Colombia, inclusive la propia expresión lamentable, triste y chimba del narcotráfico, te revela la capacidad que tiene Colombia desde el punto de vista de la producción y de la diversificación económica, porque que tú ves cómo, a pesar de que es un negocio ilícito, ¿por qué en Colombia? O sea, ¿por qué el narcotráfico florece en Colombia y no en Guyana? Y no en Venezuela. ¿Por qué en Colombia? O sea, porque hay unas formas de organización y unas formas de trabajo desde el punto de vista de la economía donde los tipos pudieron hacerlo como no lo pudo hacer ningún otro país en la región. O sea, y eso debe tener evidentemente una serie de respuestas. Además de eso también... Se acabó el programa, Daniel. Se acabó el programa. ¿Se acabó? Gracias. Sí. Ay, Gracias pero yo era que estaba empezando. Sí, tú estabas calentando. Nosotros lamentablemente llegamos hasta acá, pero por el día de hoy, mañana nos reencontramos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Zelda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. From Distribution, excelencia en insumos